Bueno, buenas tardes. Damos por inicio la clase sobre prescripciones dietoterápicas. Nosotros somos parte del servicio de alimentación y dietoterapia. Vamos a estar hablando la licenciada Inés Marturano y la licenciada Camila Raimondo. La idea es hacer una breve descripción de las dietas que tenemos acá disponibles en el hospital y en qué situaciones sería correcto indicarlas. Bueno, para dar inicio es importante hacer una breve introducción de lo que es la desnutrición hospitalaria. Actualmente es un problema muy frecuente, la prevalencia en Argentina es del 47%. Esto puede estar asociado a la enfermedad del paciente o a una disminución de la ingesta, a protocolos inadecuados que generan ayunos extendidos, alteraciones del metabolismo, aumento de las pérdidas o aumento de los requerimientos. En cualquiera de estas situaciones, la desnutrición va a contribuir a una recuperación tardía, aumento de la mortalidad, aumento de la morbilidad independientemente de la patología, mayor tiempo para la curación de heridas, aumento de las tasas de complicaciones, aumento de la estancia hospitalaria, aumento de los costos en atención médica y un reingreso temprano. Por eso es necesario hacer una identificación de aquellos pacientes que puedan estar malnutridos o en riesgo de malnutrición al ingreso y periódicamente. Actualmente las tipificaciones que tenemos en la cocina de nuestro hospital son dieta general, vamos a ir viendo una por una ahora, dieta vegetariana, dieta líquida, blando número 2, blando número 3, licuado, dieta procesada, blando gástrico, blando mecánico, hipofermentativo, hipograso o hiposódico, controlado en hidratos de carbono simples y libre de gluten. Para dar inicio, la dieta más común es la dieta general, que es un plan de alimentación equilibrado y variado, es saludable, no tiene ninguna restricción respecto de nutrientes, alimentos o procedimientos culinarios. Y el objetivo es asegurar una alimentación adecuada, balanceada, armónica y suficiente a fin de brindar los nutrientes necesarios para mantener un adecuado estado nutricional del paciente hospitalizado. Sería correcto indicarla en pacientes que no necesitan modificaciones dietéticas específicas, que no presentan ninguna patología asociada a trastornos digestivos, ni ninguna patología metabólica que necesite alguna dietoterapia específica. En segundo lugar, tenemos a la dieta vegetariana, que es una dieta, al igual que la general, completa y balanceada, pero con exclusión de carnes, aves y pescados y con aporte de proteínas por fuentes vegetales, que serían huevos, lácteos y derivados. Esta dieta incluye legumbres, lentejas, porotos, garbanzos y aporta una alimentación completa con exclusión de carnes. La indicación sería, al igual que en la dieta general, en pacientes que no tengan alguna alteración en el trastorno del tracto digestivo, ninguna alteración metabólica y que por decisión propia o por alguna otra decisión no consuman ni carne ni derivados. En tercer lugar, tenemos una dieta líquida que aporta únicamente agua y líquidos claros como caldo, gelatina, que sean de fácil asimilación, con bajo aporte de grasas, no incluye lactosa y se evitan en la dieta líquida alimentos que, aunque sean líquidos, puedan aumentar el peristaltismo o resulten agresivos para la mucosa digestiva, como leche y jugo de naranja. Dentro de la dieta líquida también se puede incluir el uso de suplementos nutricionales orales que no presentan lactosa. El objetivo de la dieta líquida es utilizarla para una prueba de tolerancia a la alimentación tras un periodo de ayuno o un procedimiento o evaluar la tolerancia gastrointestinal y la función que tiene es ejercer poco estímulo al nivel de la mucosa. Indicaciones, como dice la pantalla, es en el reinicio de la alimentación, cuando hubo periodos de transición perioperatorios o preparaciones para estudios específicos y de diagnóstico, como puede ser una BCC. Luego tenemos dos dietas para la progresión de pacientes postquirúrgicos, que son el blando número 2 y el blando número 3. Son dietas indicadas para la transición posoperatoria. Ambas dietas son incompletas, por lo que su uso de manera prolongada puede generar déficits nutricionales, por lo que no es una dieta que se pueda usar por más de 3 días. Después debería poderse progresar la alimentación. El blando número 2 incluye únicamente fuentes de cereales como arroz o fideos o calabaza, que es de fácil digestión. Y el blando número 3 además incluye alguna fuente proteica que es pollo.
En tercer lugar, tenemos a las dietas de textura modificada. A la derecha lo que ven es el ITSI, que es una escala internacional de modificación de las texturas de las preparaciones. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando algún paciente es evaluado por el servicio de fonoaudiología, que va a indicar la consistencia que el paciente puede consumir según esta escala. En el caso de 1 y 2 son alimentos que estén espesados con algún espesante. En el caso de 3 y 4 son las que disponemos en el hospital, que un ITSI 3 correspondería a una dieta licuada en la que todas las preparaciones vienen licuadas, que puede ser una alimentación completa a pesar de esta modificación de la textura, y el ITSI 4 corresponde a una dieta semisólida procesada que incluye tanto fuentes de proteínas como fuentes de cereales y verduras. En cuanto a las dietas de textura modificada, están indicadas en pacientes que presenten disfagia o alguna alteración de la deglución o que por otra causa no puedan realizar correctamente el proceso de masticación. En cuanto al blando mecánico, es una preparación completa que incluye todos los nutrientes, pero que se encuentra facilitada el proceso de masticación. Son todos alimentos blandos, la carne o la fuente proteica viene cortada y picada para facilitar el proceso de digestión y no está indicada específicamente para pacientes que tengan alteración de la deglución, sino que se suele indicar en adultos mayores que no contengan todas las piezas dentarias, etcétera. Ahora lo que tenemos es el blando gástrico, que el objetivo de este plan es aliviar la sintomatología del paciente, evitar el dolor post-ingesta y contribuir a la funcionabilidad del tubo digestivo. Está indicado en pacientes que tengan dispepsia, úlceras gástricas, patologías y cirugías digestivas, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Es muy importante al momento de la indicación diferenciar si el objetivo es que el plan sea un blando gástrico adecuado a la sintomatología gastrointestinal o un blando mecánico porque el paciente no puede realizar correctamente la deglución pero no tiene ninguna alteración del tracto gastrointestinal. Tenemos al plan hipofermentativo, que otras maneras de llamarlo correctamente sería una dieta astringente o de absorción alta. Como su nombre lo dice, es un plan caracterizado por bajo contenido de fibra fermentable, como no fermentable, bajo en grasa y en lactosa, y el objetivo es revertir la diarrea, prevenir la deshidratación y restablecer la motilidad normal del intestino. Está indicado en pacientes con diarrea, enfermedad inflamatoria en un brote agudo, insuficiencia intestinal, diverticulitis, intestino corto o ostomías de alto débito. Bueno, y después tenemos en nuestro hospital disponemos de lo que es el hipograso o hiposódico, que en general en las prescripciones, en las tipificaciones, lo tenemos como un único plan, que va a tener por un lado un control de grasas y por otro lado un control de sodio, ¿sí? En cuanto al control de las grasas, vamos a tener un máximo de un 30% de las calorías totales en forma de este nutriente. Y obviamente que va a estar a predominio de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, ¿sí? Y vamos a reducir lo que son los saturados, los ácidos grasos trans y el colesterol, ¿sí? En este caso, las indicaciones pertinentes van a ser pacientes en los cuales tengamos que controlar por algún motivo el aporte de estas grasas. Puede ser pacientes con hígado graso, con cirrosis, obesidad y sobrepeso, algunas patologías biliares, ¿sí? O algunas enfermedades metabólicas, ¿sí? Y por otro lado, va a ser un plan controlado en sodio, que va a tener un aporte más o menos de 800 miligramos de sodio en lo que es el aporte de diario. Y lo que se van a restringir son los alimentos altos en sodio y no se va a utilizar sal agregada en lo que es todo el proceso de preparación y elaboración de los alimentos, ¿sí? De esta forma vamos a tener un aporte súper bajo de este nutriente. Y en este caso sí se va a utilizar en pacientes que tengan hipertensión arterial, que tengan algún tipo de edema, ¿sí? Puede ser también enfermedades hepáticas, sobre todo en pacientes renales también se restringe el sodio, o para pacientes cardiovasculares. Después tenemos lo que es la dieta controlada en hidratos de carbono simples, que también se puede mencionar como para pacientes diabéticos, ¿sí? En general, lo que se va a controlar en este plan son los hidratos de carbono simples y los alimentos que se van a utilizar son alimentos con bajo índice glucémico. Y el objetivo de la misma va a ser aportar una alimentación controlada en hidratos de carbono simples y a contribuir al control de las glucemias, ¿sí? Obviamente tratando de prevenir o retrasar las complicaciones.
Y se va a indicar, obviamente, en pacientes que tengan diabetes, que tengan alguna alteración en el metabolismo de la glucosa, puede ser que tengan glucemias alteradas en ayunas, también se puede utilizar en pacientes con sobrepeso o obesidad, algún síndrome metabólico, o que por alguna medicación también tengan las glucemias elevadas. ¿Sí? Se utiliza esta técnica alimentaria para tratar de contribuir en este sentido. Después tenemos lo que es la tipificación del plan sin TAC o libre de gluten, que va a ser un plan completo, obviamente, y balanceado, en donde se van a excluir los alimentos y los derivados que tengan gluten. ¿Sí? Va a tener un contenido de gluten menor a 20 partes por millón. El objetivo, obviamente, va a ser aportar una alimentación segura, libre de laminas tóxicas y de contaminación cruzada. ¿Sí? En general, esta indicación va a estar sobre todo en pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad celíaca, si no sería correcto indicarlo en pacientes que tengan anticuerpos elevados o que todavía no hayan sido sometidos a la biopsia, ya que puede alterar los resultados. Y también se puede indicar en algunos casos en pacientes que tengan, que no sean celíacos, pero sí que tengan alguna intolerancia al gluten o al trigo. Bueno, y acá me falta igual la diapositiva que faltaba, sobre todo, pero se las cuento igual, para lo que es las dietas neutropénicas o con baja carga bacteriana. En general, está bueno diferenciar un poco lo que es un paciente que puede estar sometido a una quimioterapia o un paciente oncológico de un paciente que está realmente neutropénico y que tiene su recuento de neutrófilos bajo, que en esos casos sí vamos a prescribirlo, ¿sí? Se puede denominar a veces como para paciente inmunocomprometido o para neutropénicos, o dieta libre de crudos también se conoce. Pero la evidencia nos dice que no hay beneficios mayores en presentar estas dietas, que su característica principal va a ser que tengan todos los alimentos cocidos, ¿sí? Y envasados, y obviamente que la correcta manipulación va a estar en todas las dietas, pero en estos casos no se brindan alimentos que no estén envasados, y todo lo que son vegetales y frutas se dan cocidos, ¿sí? Pero bueno, lo que nos dice la evidencia es que es correcto indicarlo solamente en pacientes que están cursando una neutropenia y no en cualquier paciente oncológico que puede estar haciendo un tratamiento eh, de quimioterapia, por ejemplo. ¿Sí? Bien, y acá queríamos mencionar algunas cosas que por ahí no son del todo precisas, que por ahí solemos ver o se pueden indicar de esta forma, que no serían correctas, como por ejemplo una dieta antidiabética o diabética o asódica, y otra que por ahí es más común de ver es la dieta hepatoprotectora, que en general no hay como tal eh, un plan que se adapte a eso, no solo en el hospital, sino como que no hay un plan que con esas características tenga esa función, ¿no? de hepatoprotectora. ¿Sí? Se puede utilizar un plan blando gástrico, o sea, sería más adecuado por ahí indicarlo como una dieta blanda, y después nosotras podríamos, ¿no? como adecuarlo bien a la patología que está cursando el paciente y a la sintomatología que tiene, ¿sí? Y después otras denominaciones que sí, por ahí no son planes específicos o tipificaciones de nuestro menú, pero que sí se utilizan y son correctas. Por ejemplo, una dieta hipercalórica, una dieta hiperproteica en pacientes que nosotros querramos hacer alguna recuperación nutricional. Em, Después la dieta hipocalórica, cuando nosotros querramos hacer algún tipo de control de peso. Dietas controladas en proteínas, no reducidas, sino con un aporte estandarizado, y dietas ricas en fibra o residuos que se van a utilizar en caso de pacientes que tengan constipación o que tengan alguna alteración en ese sentido en el tránsito. ¿Sí? Y acá un poco lo que queríamos mencionar muy brevemente, hasta acá son las tipificaciones que nosotros disponemos en el hospital. Obviamente que nosotros a veces hacemos algunas adaptaciones y lo que se denominan individuales en nuestro servicio, porque por ahí hay algunos pacientes que no se van a adaptar a ninguna de las tipificaciones estrictamente, entonces se pueden hacer excepciones y se hacen dentro de los recursos que nosotros disponemos, se pueden realizar platos individuales. Pero bueno, un poco contarles cómo es nuestro trabajo cuando ingresa un paciente. Obviamente, como mencionaba al principio Ine, se le hace un screening para ver si ese paciente está en riesgo nutricional o no, se le hace una evaluación nutricional y vamos a llegar a un diagnóstico, y en base a ese diagnóstico vamos a postular una intervención que puede ser a través del soporte nutricional.
El soporte nutricional va a ser el suministro de nutrientes que se puede dar por vía oral, por vía enteral o por vía parenteral, y su objetivo va a ser prevenir o tratar la desnutrición. Y obviamente en todo este proceso va a haber un monitoreo luego de esta intervención y de esta aplicación del soporte. Y algo que queremos mencionar que, por suerte, en nuestro medio tenemos eh, una disponibilidad de recursos bastante amplia, sobre todo en lo que es suplementos orales y nutrición enteral. Tenemos muchos tipos de productos. En lo que son suplementos orales tenemos más de 5 o 6 opciones para diabéticos, con algunos micronutrientes específicos para pacientes que tienen lesiones por presión. Tenemos algunos con una densidad energética aún más elevada. Entonces, la verdad es que la oferta es bastante amplia y es una estrategia que es muy efectiva y de bajo costo para estos casos. Y lo mismo sucede en lo que es la nutrición enteral, que también tenemos una amplia variedad de productos que podemos utilizar para la complejidad de nuestros pacientes. Y un poco rápidamente mencionar esto, que obviamente a la hora de elegir el soporte nutricional, que dijimos que podía ser tanto oral como enteral como parenteral, nos vamos a basar básicamente en la funcionalidad del tracto gastrointestinal, ¿sí? Si nosotros tenemos un tracto gastrointestinal que es funcionante y que puede recibir nutrientes, vamos a preferir siempre la nutrición enteral, ¿sí? Más allá de la vía de acceso, nos va a dar beneficios a nivel de lo que es el trofismo intestinal, la barrera intestinal, que ahora les vamos a mencionar, y según el plazo en el que esté planteado este soporte nutricional, vamos a elegir la vía de acceso, que puede ser, si es para un corto plazo o como algo transitorio, una sonda, que las que mayormente se utilizan van a ser las sondas nasogástricas, pero pueden ser también sondas pospilóricas también. Y si estamos planteando la utilización de un soporte nutricional más a largo plazo, se puede plantear una gastrostomía o una yeyunostomía, dependiendo de la condición del paciente y la patología por la cual se utilice. En el caso de que el tracto gastrointestinal no esté funcionante, no se puede utilizar ese aparato digestivo, vamos a pasar a lo que es la nutrición parenteral, que en este caso también se divide según si se plantea un soporte a corto o a largo plazo, pero en nuestro medio, acá en el hospital, generalmente usamos accesos centrales, que son los que se utilizan más a largo plazo, ¿sí? Y para finalizar, esto que les decía antes, desde la nutrición enteral nos va a aportar beneficios de lo que es una vía más fisiológica, inclusive dependiendo la modalidad de los goteos, se puede tratar de imitar lo que es una alimentación vía oral tradicional, mantiene la función de la barrera intestinal, va a favorecer el trofismo intestinal y la función inmune de nuestro intestino. Y a su vez, en comparación con la nutrición parenteral, es menos costosa y trae menos complicaciones. Por eso hacemos hincapié de que si ese intestino se puede utilizar, vamos a preferir siempre la nutrición enteral antes que la parenteral. Y una nota más a fines prácticos eh, que recomendamos que se utilice, que se pueda aplicar, es tratar de calcular lo que son los goteos y la velocidad del goteo en 20 horas, para que es normal que suceda, que hasta que el alimento se termina, se consigue el otro alimento, se vuelve a cambiar, hay todo un tiempo que pasa en el que el paciente no se está alimentando, y como en general nosotros usamos goteos continuos, es decir, que se pasan durante todo el día, todo ese tiempo que pasa entre que a veces los pacientes tienen 3 o 4 alimentos a lo largo del día, entonces cada vez que va a pasar eso, pasan horas en el que el paciente no se está alimentando y que no va a cubrir sus requerimientos. Entonces, si nosotros calculamos el goteo en 20 horas y el paciente tolera esa velocidad de administración, eh, nos aseguramos de alguna forma que ese paciente reciba todo lo que necesita y que cubra sus requerimientos, ¿sí? Y creo que eso es todo. No sé si No sé si hay alguien alguien. conectado que tenga alguna duda, sino como conclusión, algo importante es que hacer una correcta prescripción es una manera de evitar la desnutrición hospitalaria y como contaba Cami en todo el proceso de atención, puede ser que el paciente al ingreso tenga una situación clínica en la que tenga una determinada dieta y luego por otras razones, ya sean medicamentosas, por el deterioro del paciente, necesite cambiarse esa prescripción o iniciarse un soporte nutricional y no quedarse con que los pacientes que tengan sobrepeso o obesidad no van a requerir soporte nutricional. Muchas veces el IMC no es un indicador de desnutrición, puede estar
escondida esta malnutrición, porque son pacientes que tienen sobrepeso, pero igualmente tienen déficit de nutrientes, considerando también el contexto alimentario que a veces vienen y no consumen frutas, verduras en la casa, entonces vienen con todo ese déficit. Y que bueno, cualquier cosa siempre pueden estar interconsultando el servicio de alimentación para lo que sea necesario. Sí, obvio. Quería preguntar otra cosa. Con respecto a la vitamina K, vieron que hay pacientes que están anticoagulados y que no es que está indicado restricción, sino una vitamina K estable. Sí. Eso hay una... En general, Pero para repetir la pregunta, porque no sé si te bueno, pregunta por el tema de la vitamina K y los pacientes que están anticoagulados, sobre todo con acerocumarol, que es más variable, que es difícil entrar en rango y todo eso. Creo que nosotros lo que hacemos, si bien la indicación no es eliminar estos alimentos que son fuente de vitamina K, sí lo que hacemos es, durante la internación, como no hay alimento, o sea, las tipificaciones de todos los días, generalmente no hay alimento fuente todos los días, entonces si uno sale a selga un día, que suele salir, uno ahí le va a dar un aporte muy alto y se va a desequilibrar, entonces generalmente tratamos que durante la internación no consuman estos alimentos o lo mínimo, y luego sí, cuando se van de alta y les explicamos bien que no es que tienen prohibido, sino que Claro. hay que tratar de mantener una ingesta regular de estos. Sí, la dieta para paciente anticoagulado en sí no es una dieta que exista ni que la evidencia la vale. Sí es importante que nos avisen si algún paciente está anticoagulado y nosotros le hacemos toda la educación alimentaria para que sepan en la casa cómo reincorporar esos alimentos. ¿Cómo sería la forma adecuada de que prescribamos? No, No, como lo con- prescriben está bien. dieta para- Eso sí. eso sí. Y cuando nosotros ponemos dieta para IRC, ustedes lo traducen en liposódica, controlar proteínas. Controlar proteínas, sí. Sí. Y además no todo paciente con insuficiencia renal va a necesitar control de proteínas, las guías Sí, cada sobre todo vez. pacientes que están dializando no van a tener que realizar ese control de proteínas, sino al contrario, van a tener que tener un aporte extra porque tienen esa pérdida por la diálisis, entonces se utiliza el hipograso y el liposódico porque sí, obviamente es necesario, pero no controlar proteínas. Va a depender del paciente que tengamos. Buenísimo. Toda la parte de las blandas, los distintos tipos de dietas blandas, eso por ahí lo podemos empezar a encontrar. Sí, por ahí no sé si hace falta que ustedes indiquen blando 2, blando 3, por ahí eso no es necesario. Creo No, que pero blando gástrico, blando... eso sí, blando masticatorio, blando gástrico es una diferencia bastante grande porque a nosotros por ahí después igual nosotros terminamos viendo a todos los pacientes, entonces conocemos y sabemos para qué lado orientarlo. Si es un paciente que está bien de su tracto gastrointestinal y solamente no tiene dientes y no puede comer, eh, pero si ustedes ya lo indican es como que bueno, uno ya sabe más rápidamente hacia dónde orientarlo. Eh, pero sí por ahí el que más se ve que se utiliza por ahí es la hepatoprotectora, que por ahí con una dieta blanda está bien. Blando 3. Sí, dieta blanda y yo, sí, El o blando- blando gástrico, pero Claro, sí. blando gástrico, esa sería como la indicación correcta. Y sí, Una cosa más. no, sí importante que a veces lo que vemos es que a un paciente se le indica dieta líquida porque está posoperatorio y queda 2, 3 días con dieta líquida o todo el fin de semana, o lo mismo se le indica dieta blanda y el paciente ya mejoró, ya recuperó, o lo mismo un paciente se va a hacer una BCC, capaz que se puede hacer la BCC, vuelve y sigue con la indicación de dieta líquida y todos esos periodos en los que el paciente no cubre son los que van llevando a la desnutrición. Y después, no sé, por ahí estaría bueno que mencionen la diferencia entre los suplementos y las colaciones, por ahí no sé. Sí. Colaciones se le pueden indicar a todos los pacientes. Acá en el hospital, si no se indican colaciones, van a recibir 4 comidas, que son desayuno, almuerzo, merienda y cena, y se les puede agregar colación a media mañana, que en todo paciente diabético en la mayoría se indica, porque si no son demasiados periodos de hipoglucemias. Colación a la tarde, o lo que más se utiliza es colación nocturna, que es que después de la cena les dejan alguna fruta o algún sándwich con queso o algún yogur para que consuman más tarde, porque acá la cena se entrega a las 7 de la tarde y el desayuno llega al otro día A las 8 a de la las mañana 8 de la son periodos de mañana. ayuno muy altos y si hay algún pico de acción de insulina, entonces para eso se utilizan. Igual se pueden indicar no solo en pacientes diabéticos, sino como un refuerzo nutricional. En pacientes que generalmente no cubren los requerimientos, se indican y lo mismo los suplementos nutricionales. Teniendo la disponibilidad que nosotros tenemos, la verdad es que es una herramienta que nosotros utilizamos un montón y que sirve mucho y es barato y
fácil de aplicar, si generalmente los pacientes adhieren, o sea, son los menos los que no les gusta, y además al haber tanta variedad, como que se puede buscar, bueno, este no le gusta, le pongo otro, para poder aplicar esta estrategia de soporte que está muy bien. No sé si tienen alguna duda más.